tema. Y el Ay. tema de hoy es escogidos para la salvación. Escogidos para la salvación. Y quiero invitarles a escudriñar la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 13, que dice así: pero vosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad y paciencia por el Espíritu de la fe. Amén. Así es Amén. que precisamente que aquí vemos que está expresando el apóstol Pablo acción de gracias. Da una palabra en las primeras palabras del verso 13 que dice así: pero vosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Respecto a vosotros. ¿Vosotros quién? Bueno, es que siempre el apóstol Pablo nunca caminaba solo en las iglesias. Siempre había un Timoteo que caminaba con él. Había otro personal también, Silvano. Es que damos gracias a Dios por vosotros. Dice por el Señor que Dios os haya escogido. Dice que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, que Dios los escogió desde el principio para la salvación. Esta palabra desde el principio podemos encontrar un paralelo, una enseñanza que considera que es un paralelo, tal como en Efesios 1, versos 4 y 5, que dice así que Él nos escogió antes, desde la fundación del mundo. Ya Él los ha escogido, desde la fundación del mundo, de Efesios 1, 4 y 5. Ahora vemos estas palabras entonces, prácticamente que está repitiendo lo mismo. Dice que Él, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu de la fe, y en la verdad. Ahora vamos a ver el verso 4 también, 14, que dice así: para esto Él os llamó por medio de vuestro evangelio, para alcanzar la gloria de vuestro Señor Jesús. ¿Por medio de qué? Del evangelio, que Jesús lo llama a través del evangelio. ¿Qué significa la palabra del evangelio? Bueno, la palabra del evangelio significa, y quiero compartir también otra porción de la palabra de Dios en esta mañana, estimados que me escuchan. Salmo 119 dice así que: lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y Salmo 119 es que nos enseña esta gran enseñanza, que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio para nosotros? Entonces, el Evangelio para nosotros, podemos decir prácticamente, como decía el salmista, que es una lámpara a los pies y lumbrera, ¿qué? A mi camino, lumbrera a mi camino. El Evangelio es lo único que alumbra y que nos dirige a nosotros hacia la salvación, que es entonces el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, y es precisamente que mediante la fe que tenemos por el Evangelio. Pero quiero enfatizar, queridos hermanos que me escuchan en las redes sociales, tengo esta linda lectura de la palabra de Dios que compartir con ustedes, pero el verso más central, que lo pongo yo como epicentro de esta lecturita, es el verso 15. Estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Así es que retener la doctrina que siempre has aprendido, sea por palabra o carta, no importa cómo sea, pero que siempre retener esta doctrina que has aprendido. ¿Cuál es la doctrina que nosotros hemos aprendido? La doctrina que hemos aprendido, queridos hermanos que me escuchan, son estos libros, son los libros de la palabra de Dios, en la Biblia.
La Biblia es la palabra de Dios. No podemos hacer caso a otros libros. A veces podemos tener algunos libros, podemos estudiar historia, y a mí me ha gustado estudiar un poquito historia. Por supuesto que sí. Las persecuciones de la iglesia y muchas historias, pues podemos, es bueno aprenderla, pero no podemos salirlos de la palabra de Dios. Pero mucho cuidado con la palabra de Dios para escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué mucho cuidado, digo yo? ¿Por qué mucho cuidado? Precisamente es como Dios ha tratado con el hombre en diferentes tiempos, diferentes formas. Eso nos dice Hebreos capítulo 1, diferentes tiempos y diferentes formas. Esa es una de las grandes razones entonces que encontramos por el mundo entero tantas diferentes agrupaciones y con ciertas interpretaciones de la palabra de Dios. Pero aquí precisamente hoy, queridos hermanos que me escuchan en las redes sociales, yo hoy les animo a ser celosos en cuanto a escudriñar las palabras de Dios. Tenemos que tener mucho celo en cuanto al escudriñar de la palabra de Dios. Pero es que Pablo decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tú persistes. Haciendo bien esto, te salvará a ti y a los que, ¿qué? Los que te escucharen. Claro que sí. Hay que escudriñar la palabra de Dios, pero escudriñar el Evangelio para hoy. ¿Qué es la palabra de Dios para hoy? ¿Qué es el llamado de Dios? El llamado de Dios es que seamos renovados por el Espíritu Santo. Tener la certeza, la fe y la esperanza que partimos hacia la eternidad. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a tener una interpretación clara y correcta, porque así lo demanda Dios. Hay salido por el mundo muchos falsos maestros, engañadores, y eso es que precisamente que estos libros de la palabra de Dios nos enseña hoy, y siempre debemos ser muy cuidadosos. Que Dios me le bendiga.